Hola a todos, bienvenidos a la presentación de los proyectos finales de la primera edición del Health Data Science Program. Es un gusto para nosotros que nos acompañen el día de hoy para este momento que hemos estado preparando desde que comenzó la primera edición, que fue en febrero de este año, y que finalizamos con muchísimo gusto el día de hoy con estos 10 estudiantes que han formado parte de esta primera generación. Primero que nada, me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos primero y también a la ingeniera Juana Martínez, quien también codirige el programa junto conmigo. Bienvenida, Juana, ¿cómo estás? Gracias, Adriana. Buenos días y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos, no solo hoy, sino durante estos 6 meses, este arduo camino que hemos recorrido todos juntos. Así es. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar platicándoles un poquito de lo que vamos a ver a lo largo de estas siguientes horas. Primero que nada, la bienvenida en la que estamos. Vamos a platicarles un poquito del Health Data Science Program para que conozcan un poco, para quienes todavía no están tan familiarizados. Vamos a hacer la presentación de los proyectos finales, para lo cual ahorita vamos a explicar la dinámica de cómo va a ser. Luego platicarles un poquito de los logros de lo que la primera generación del Health Data Science Program ha hecho y, bueno, agradecimientos y avisos y cierre final. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es la presentación del Health Data Science Program. Platicarles un poco del Health Data Science Program que, como les decimos, esta es la primera edición y es un diplomado que busca orientar a formar líderes con habilidades y herramientas que faciliten obtener, manejar, almacenar e interpretar datos generados desde el sector salud, buscando enriquecer las estrategias y la toma de decisiones para solidificar el uso de la ciencia de datos en las organizaciones del sector salud de México y Latinoamérica. Este programa está organizado por Health ADS y Women in Data Science Power and Engineering, que también tiene un aval por parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Muy bien. Juana, si gustas platicar de esta parte. Sí, eh, nuestra primera edición contamos con 7 módulos a lo largo de 6 meses que todos hemos recorrido aquí juntos. En total, esta edición contó con 13 alumnos de 2 países de Latinoamérica en 2 diferentes tracks, developer y administrador, o gerencial, 25 profesores de diferentes nacionalidades y 5 proyectos finales que son los que el día de hoy veremos. Sí, la verdad es que estamos súper orgullosos de estos logros, entendiendo que es un área que relativamente es nueva. Sabemos que dentro de la región de Latinoamérica se ha ido desarrollando en los últimos años y hacia el sector salud es un área muy nueva, la verdad. Entonces creemos que este programa va a ayudar no solo a desarrollar las capacidades de estos alumnos, pero también a desarrollar en general la ciencia de datos en el sector salud para la región de la TAM. Bueno, quisiéramos primero que nada presentarles a nuestros instructores, quienes ellos han estado acompañando a los alumnos a lo largo de estos 7 módulos. Ellos, junto con su servidora y Juana, hemos estado dando los temas en los diferentes módulos. Aquí nos acompañan varios de ellos, a los cuales agradecemos muchísimo su participación. Asimismo, al final de cada módulo tuvimos un keynote speaker, quienes tienen experiencia en el sector ya desde hace varios años. Eh, y ellos son quienes nos han estado acompañando y dando estos temas que son sin duda alguna de mucha relevancia y de mucha importancia para la actualidad en la que estamos viviendo y el desarrollo de esta área en la región, como les platicábamos. Asimismo, al final de los proyectos para el módulo 7, tuvimos la participación de los asesores de proyectos finales, quienes han acompañado durante estas últimas 6 semanas a los estudiantes para poder desarrollar estos proyectos finales que vamos a platicar el día de hoy, y que la verdad, sin duda, están muy, muy buenos. Ahorita van a conocer un poquito de lo que han estado desarrollando.
y bueno, tienen muchísimo potencial, no solamente para lo que ya hicieron el día de hoy, pero también creemos que para más adelante poderlos continuar, ya sea ¿cómo se llama? En conjunto con sus compañeros o a través de alguna institución, creemos que tienen muchísimo potencial. Y bueno, ellos son los estudiantes que van a presentar el día de hoy sus proyectos finales. Ahorita vamos a platicarles primero de los equipos que van a estar participando. El primer equipo que va a tener participación va a ser el equipo 1. Les voy a platicar un poquito de la dinámica. Cada equipo va a tener 10 minutos para presentar su proyecto. Nos van a estar platicando acerca de lo que han estado trabajando estas 6 semanas, como les decíamos, y posteriormente vamos a dejar unos minutos para preguntas del público, unos 3 a 5 minutos aproximadamente, que nos pudieran, vamos resolver algunas dudas que tengamos, y luego pasaremos al siguiente equipo y así sucesivamente, perdón, hasta completar el quinto equipo. Entonces, vamos a presentar al primer equipo que les decíamos. El primer equipo está a cargo de David Cornejo y Marcela Cruz, quienes sus asesores han sido David Alanís y Yalvi Valderas. El tema es salud a la vuelta de la esquina, análisis de trayecto de pacientes y geolocalización de centros de salud. Centros de salud. Muy bien. Si pudieran compartir su pantalla, por favor. Sí. Gracias. ¿Ese de verdad? Sí. Ok, súper. Ok, bueno, hola a todos. Nosotros somos, bueno, yo soy Marcela Cruz y aquí está mi compañero David Cornejo. Nuestro proyecto se llama Salud a la vuelta de la esquina y justo como comentó Adriana, el proyecto es un análisis de trayectos de pacientes y geolocalización de centros de salud. Entonces, para comenzar, nos gustaría hacer unas preguntas detonantes. Y la primera es, ¿sabes cuál es el centro de salud más cercano a tu domicilio? ¿Sabes dónde tendría que invertir tu organización en esfuerzos de salud pública? ¿O dónde colocar otro centro de salud y de qué especialidad? ¿Conoces cuánto viajan tus pacientes a los hospitales que administras? Para nosotros es importante tener herramientas que nos ayuden a contestar estas preguntas para tener sistemas de salud cada vez más justos, ya que parte de las desigualdades que hay en el sistema de salud también tiene que ver con las distancias que tienen que atravesar los pacientes que pueden estar en zonas remotas. Y para esto creamos un método abierto de 3 etapas que ayuda a administradores de la salud, diseñadores de políticas públicas y la población en general a encontrar respuestas a estas preguntas que nos hicimos anteriormente y posteriormente vamos a ver otras. Entonces, David. Entonces, las 3 etapas que nosotros propusimos son: primero, localizamos los centros de salud y áreas de cercanía; luego, analizamos la densidad poblacional cerca de estos centros de salud y analizamos la trayectoria de los pacientes a los centros de salud. Entonces, para hacer esto, ocupamos los siguientes datos. Los datos CRUZ vinieron de la Dirección General de Información en Salud de México, y luego los datos de densidad poblacional vinieron del censo poblacional por localidad, y luego creamos datos DUMI. Tuvimos bastante dificultad para obtener los códigos postales específicos de los pacientes que van hacia el centro de salud, entonces ocupamos datos DUMI para hacer nuestro análisis y presentar la metodología que estamos proponiendo. Aunque creemos que y sabemos que varios hospitales cuentan con esos datos, por lo tanto creemos que nuestro método podrá ser replicado fácilmente. Ok. Pasando a la primera etapa de este análisis, pues fue la localización de los centros de salud. Voy a hacer esto chiquito. La localización de los centros de salud y áreas de cercanía. Para esto utilizamos un diagrama de Voronoi para justo poder segmentar la geografía en áreas de acuerdo al centro de salud más cercano. Y bueno, este es un diagrama de Voronoi. Lo que hace es dividir el área geográfica en celdas de acuerdo a un punto. Entonces, lo que toma, y este es el mapa de la localización de los CLUES o los centros de salud, lo que hace es cualquier punto dentro de esa celda
el centro de salud más cercano va a ser el PIN, ¿ok? Entonces, pues obviamente mientras tengamos áreas mucho más grandes, pues significa que hay menos densidad de centros de salud alrededor. Esto nos permite identificar, como les mencionaba, la concentración de los centros de salud en determinada área geográfica. Aquí ya quitamos la visibilidad de los puntos. En este caso, para la prueba de concepto y MVP, tomamos los datos de Baja California solamente, para que, por si ven que nada más está concentrada en esta península. Y aquí pues se pueden ver cómo están concentrados y hay otras áreas que tienen celdas mucho más grandes, que significa que tienen menor densidad de centros de salud. Como les comentaba, mientras más grandes son las celdas, significa que hay menos hospitales en el área. Pero como esto no nos puede contar toda la historia, porque pues también como muchas personas de México sabrán, en el norte los estados son más vastos, pero también la densidad poblacional muchas veces es menos concentrada que en el sur. Tuvimos que hacer este análisis, que es la segunda etapa del método, que es el análisis de atención por densidad poblacional. Entonces es un cruce, una superposición de un mapa de calor de densidad poblacional con el diagrama de Voronoi para detectar cuáles son esos posibles lugares que no están siendo atendidos. Así es como se ve. Pueden ver, por ejemplo, aquí, bueno, aquí tuvimos que hacer una normalización justo por cómo venían el tipo de datos. Pero, por ejemplo, aquí pueden ver que la densidad poblacional y cómo está concentrada las celdas pequeñas, pues hacen un match, entonces ahí vamos bien, pero sin embargo hay otras partes que podemos identificar en donde puede que que haga falta un centro de salud, como es esta celda más grande y esta de acá, ¿no? Por poner un ejemplo. Y si queremos ir un paso más allá, bueno, pues dale, David. Si queremos ir un paso más allá, podemos hacer un análisis de un centro en específico y los pacientes que se dirigen a ese centro. Entonces realizamos un script que toma códigos postales de los pacientes y calcula la distancia entre esos códigos postales y el centro de salud donde fueron admitidos. Para ese caso ocupamos Datotomy porque tuvimos bastante dificultad obteniendo los datos específicos. Esto nos puede ayudar a responder preguntas como cuánto están viajando los pacientes de mi centro de salud específico, digamos. Podemos hacer luego un histograma para identificar las distancias que están recorriendo estos pacientes. Por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros seleccionamos uno de estos centros de clubes de salud que venían a base de datos de la Dirección General de Información en Salud de México y pudimos encontrar las distancias a estos pacientes ficticios que nosotros creamos con los códigos postales. Entonces podemos ver, por ejemplo, si es que nuestros pacientes recorren bastante distancia, la mayoría de ellos, o si es como en este caso, que es el eje de las X está en kilómetros. Entonces, es que, por ejemplo, hay varios que recorren más de entre 150 kilómetros. Por tanto, es una distancia significativa. Posteriormente, también podemos graficar estos pacientes ficticios que nosotros creamos y ver la distancia al centro de salud, que en este caso el centro de salud está representado por esta iconografía de un hospital negro que está abajo. Y luego los pacientes son los puntos azules. Entonces, eso me permite contestar a preguntas de qué otros estados viajan las personas que asisten a mis centros de salud, por ejemplo, de qué pacientes específicos se están tratando o de qué padecimientos específicos se están tratando, porque un análisis, por ejemplo, muy interesante que se pudiera hacer con esto es que si se cuentan con los centros que tratan COVID, se pudiera analizar como cuánto viajan las personas que son tratadas por esta enfermedad, por ejemplo. Y así podemos hacer un análisis interesante de la oferta de salud que hay para este padecimiento en específico. ¿Cuál es la capacidad con la que se percibe mi servicio y personal de salud? Eso también se podría contestar en cierta medida porque pudiéramos ver si es que hay espacio para una nueva oferta, digamos, de salud. Si es que la mayoría de gente viaja bastante, puede significar, desde algún sector específico, puede significar que en el camino hay una oportunidad de inversión, muy probablemente, una oportunidad de
para el sector público de colocar un nuevo centro de salud. Luego, retos y siguientes pasos que se pueden realizar con el análisis. El primero es la calidad de las fuentes de datos. Con los clubes, con los datos de los clubes y su localización, tuvimos que limpiar algunos, incluso nos enfocamos en Baja California, porque nos ocurría de que, por ejemplo, cuando filtrábamos por cierto estado o cierta ciudad, no ocurría este filtro y aunque sea obteníamos hospitales que estaban geolocalizados en otro sector. Entonces era un reto tener que limpiar toda la base de datos que es bastante grande de los clubes y centros de salud. Luego, como segundo punto, la disponibilidad de códigos postales de los pacientes admitidos a los clubes. Ese es un dato con el que no pudimos contar, sin embargo, nos acercamos a distintas instituciones para tratar de obtenerlos y lamentablemente no los pudimos obtener muy rápido, pero sabemos que existen y sabemos que la mayoría de centros de salud lo tienen, por tanto creemos que pueden realizar este análisis a través de esta metodología que nosotros proponemos y con el código abierto, digamos. Entonces, bueno, eso era básicamente nuestra presentación. Ahorita vamos a dejar abiertos para preguntas. Muchísimas gracias, David y Marce. Ahora vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguien del público quisieran abrir su micrófono. Muy bien. Sí, mira. Yo sí tengo una y quisiera empezar porque la verdad es que se me hace súper interesante esta parte. Creo que nos puede ayudar no solamente como Estado, sino como en general región y a cada país para poder planear hacia los siguientes años en dónde deberíamos de colocar esos siguientes centros de salud, los especialistas, personal de salud en general, hacia dónde tenemos que enviar los recursos. Y pensando en esto, digo, y tal vez lo hayan visto un poco, ¿cuál es, desde su punto de vista, las enfermedades, vamos a decirlo así, las situaciones de salud a las que primero deberíamos de atender en los siguientes años? Si es posible que con este análisis lo hayan percibido un poco. ¿Y en qué ciudades? Veo que hay ciudades en Baja que están creciendo bastante y hoy no están tan atendidas. No sé si percibieron algunas ciudades con su estudio. Sí, hay unas ciudades específicas, unas, bueno, son localidades, todavía no llegan a municipio, pero justo están creciendo bastante, como mencionas. Ahorita no recuerdo bien cuáles son, pero están ahí en el documento. Una, creo que era Ojos Negros, Punta Cana y cosas así. No, Punta Cana, espera, No, 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 no. Punta Cana es otro país. Sí, ya sé. Es que era una punta, no me acuerdo cuál. Okay. Pero sí, ahí viene en el documento, vienen algunas ciudades o puntos, bueno, sí, como localidades interesantes en donde viene una celda muy grande de atención del centro de salud y una densidad poblacional también que se ve bastante fuerte, ¿no? Y con respecto a lo que mencionas de los padecimientos, justo o sea, ese análisis no lo hicimos en esta prueba de concepto, pero también en el documento también proponemos que se pueden realizar estos análisis, porque en lo que estuvimos viendo de los datos, pues por ejemplo, tenemos la base de datos de muertes por padecimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos sacar, o sea, el código postal o la localidad y hacer lo mismo que hicimos con la densidad poblacional, que es como una tipo normalización y ver en dónde, por ejemplo, si seleccionas diabetes, en qué partes hay mayor padecimiento, mayor concentración de padecimiento de diabetes o de hipertensión o de, pues no sé, puede haber enfermedades un poco más raras, ¿no? Y justo, pues mandar los centros de salud con esas especialidades a esas localidades. Excelente, muchas gracias. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Antes que nada, primero felicitarlos, Marcela y David. Está muy interesante su proyecto. Ahorita, bueno, y durante la presentación hablaban de que alimentaban este repositorio de datos de diferentes fuentes. En algún momento, o más bien, las fuentes
de información con las que alimentan este repositorio son fuentes propias, fuentes de terceros? ¿Cómo tratarían el tema de, al final del día, recaban información mía de a qué centro de salud voy yo, cuál es el que me queda más cerca, por cuál motivo? Entonces, eso, a mí lo único que me preocupa es que al final llega a ser algo personal y de alguna forma tenemos que tratar el tema de privacidad, ¿no? ¿Cómo están tratando eso? Súper. Sí, actualmente todas las fuentes son públicas, o sea, por ejemplo, vienen en datos de gobierno, bla, bla, bla. En la parte de la disponibilidad de los códigos postales, la idea, pues, sí sería buscar anonimizar esta información, o sea, que no venga, que a nosotros no nos llegue esa información tal cual así abierta, sino que pase de los centros de salud a nosotros o a este sistema de una manera ya anonimizada. Entonces tendría que hacer un script. Por ahí también queremos agradecer a la doctora Yalvi y el ingeniero David Aranís por todo el apoyo con esta parte. Y justo la doctora Yalvi nos pasó un machote de cómo ellos tienen, cuáles son las columnas en donde viene la información de los clientes. Sin embargo, o sea, nunca tuvimos los datos como tal, ¿no? Entonces, con este conocimiento de cómo están estructuradas estas bases de datos, pues bien podríamos hacer justo un script que vaya, que ayude a anonimizar esas cosas y también tomar solamente los campos que serían necesarios. No sé si contesté tu pregunta. Excelente, claro que sí. Sí. Okay. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Sin duda, nuevamente felicidades por su proyecto. Y digo, es un proyecto que puede dar para muchísimo. ¿Han pensado también utilizarlo para proyección, o sea, para proyección a futuro, por ejemplo, de hacer proyecciones a futuro de, obviamente, podemos ver hacia dónde va la mancha urbana y la necesidad de servicios hospitalarios? Entonces, lo han pensado para hacer proyecciones a futuro para la planeación de urbanización. Sí, yo creo que se pudiese utilizar de una manera bastante similar a la que se han ocupado datos de la población actual, datos de pronósticos de la población esperada, y de esa manera pudiésemos hacer un análisis bastante similar con los datos de los clubes y las proyecciones de población en distintos lugares. Tengo una última pregunta de parte de Javier Hernández. Me dice que no puedo abrir el micrófono, pero primero que nada, felicidades por el análisis. Dice una duda, ¿hay posibilidad de diferenciar las clubes por nivel de atención? Creo que esto ayudaría a entender la disponibilidad de alta especialidad y hacer una mejor proyección para la construcción de hospitales. Sí, totalmente. De hecho, en la base de datos justo también viene una columna en donde indica el nivel de atención al que pertenece cada CLUE. En este caso no hicimos el filtro, pero es, o sea, un bloque que se tendría que agregar que fácilmente se puede hacer. La verdad, no lo hicimos por falta de tiempo ya, pero sí es una de las cosas que justo pensamos. Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a pasar con el segundo equipo. Muchas gracias, Marce y David. Ahora vamos a pasar con el equipo 2 a cargo de Daniela Orozco y Valeria Cruz. Sus asesores han sido Adrián Negreros y Carlos González, que también nos acompañan. El tema es Dashboard para el direccionamiento de recursos hospitalarios con base en el análisis de enfermedades y lesiones más comunes por región. Adelante. Hola, voy a compartir pantalla. Gracias. Excelente. Bueno, hola, buenos días. Nosotros somos el equipo 2. Daniela Orozco,
su servidora, Valeria Cristamayo, y nuestros asesores fueron el ingeniero Carlos González y el doctor Adrián Negreros. El nombre de nuestro proyecto es Dashboard para el Direccionamiento de Recursos Hospitalarios con base en el análisis de enfermedades y lesiones más comunes por región. La problemática identificada es que en México no hay una metodología para saber qué medicamentos e insumos se necesitan para las afecciones más comunes en diferentes regiones del país. Hacen falta mecanismos para evaluar los máximos y mínimos de inventarios específicos para cada región y así hacer un direccionamiento más eficiente de los recursos. En centros de salud, lo más cercano es una cuenta de los gastos del mes anterior para hacer las requisiciones del mes siguiente, y en otras instituciones como el ISSSTE se basa en el uso de demanda programada nacional. Sin embargo, se han encontrado fallas en este sistema. Por ejemplo, en 2014 se determinó que el ISSSTE tuvo un desabasto de 24.3 millones de piezas, así como una sobreinversión en 2.6 millones de piezas de medicamentos. Nuestra justificación es que la ciencia de datos nos permite analizar cuáles son los incidentes más comunes por región, así como información relacionada con el sexo, la edad, el clima, fechas festivas, etc. Las combinaciones de estas variables permiten hacer una descripción de las condiciones que llevan a los pacientes a un centro de salud, con lo que se busca predecir el aumento o disminución de afecciones por temporada y lograr pues una mejor preparación de los establecimientos en cuanto a establecimiento, abastecimiento y por ende el manejo de los recursos. Este es el catálogo de datos utilizado principalmente de la DEGIS y de la CONAGUA, de la DEGIS para datos de urgencias y lesiones y de la CONAGUA para temperatura y precipitación. Vamos a pasar a las visualizaciones. Primero, las visualizaciones para la base de datos de urgencia. Estas son del estado de Jalisco. Se encontraron las afecciones más comunes entre los años 2018 y 2019, que fueron urgencias relacionadas con complicaciones en el embarazo, colitis, faringitis, infecciones de vías urinarias y resfriado. Esto es algo, bueno, son afecciones que se mantienen pues constantes durante los años, son casi siempre las principales. Y bueno, aquí podemos ver un cruce relacionado con las temperaturas en esos mismos años. Podemos ver ciertas correlaciones positivas tanto con colitis como con infecciones urinarias y algunas negativas con faringitis y resfriado. Aquí hay otro cruce con los mismos datos de la diapositiva anterior, pero ahora con la lluvia, en milímetros de precipitación. Aquí está menos, bueno, es menos seguro decir que hay correlación. Podría decirse en faringitis y resfriado principalmente que hay una correlación negativa, pero en los otros, en infecciones de vías urinarias y colitis, no mucho. Es importante mencionar que no se menciona aquí las urgencias de embarazo, porque son lineales, bueno, no cambian en el tiempo, se mantienen bastante constantes en los años, entonces pues no iban a tener correlación con datos temporales. Y bueno, ahora pasando un poquito al análisis de la base de datos sobre las lesiones más comunes, pues se encontraron notablemente tres principales, que son la primera, el efecto tóxico del veneno de escorpión, y las otras dos, el abuso psicológico y episodios depresivos leves. Entonces, para la primera, el efecto tóxico del veneno de escorpión se encontró tanto en 2018 como 2019, que son los últimos datos que se encuentran por la Dirección General de Información de Salud.
Pues pensando, ¿no? Como el tipo de afección que es, relacionando con el escorpión, pues pensamos en relacionarlo con esto, ¿no? Con temperatura. Y de hecho se encontró una mayor correlación con temperatura que lluvia, por eso es la que mostramos aquí. Y se puede ver una correlación positiva muy, muy fuerte en ambos años. Únicamente pues podemos ver este outlier en el mes de junio para 2019 y pues a partir del mes de agosto en el 2018, ¿no? Que pues ya se tendría que hacer como una búsqueda un poquito más detallada sobre algún otro evento o algún, no sé, irregularidad con la que pudiéramos correlacionarlo. Pero sí se puede ver que existe esta correlación con la temperatura y se podrían hacer, y se ve como constante a través de los años, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues se puede hacer lo que buscamos al principio, ¿no? Como una mayor preparación ante este tipo de eventos en el estado de Jalisco. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya hablando un poquito más en cada año, en el 2019 las principales afecciones o las principales lesiones que se encontraron, como se puede ver, son, como ya se mencionó, el efecto tóxico del veneno de escorpión y el abuso psicológico, traumatismos múltiples, herida de los dedos de las manos y episodios depresivos leves. Cabe mencionar que mostramos la correlación con temperatura porque se vio un poquito más fuerte que con la de la lluvia. Sin embargo, para las últimas tres, pues no existe, ¿no? No podemos decir que existe alguna correlación. Con el abuso psicológico a lo mejor un poquito, pero la verdad es que hay bastantes outliers, entonces la que podemos como sí decir que hay una correlación fuerte es la primera que ya se había mencionado. Si pueden poner la siguiente, es en el 2018, y se muestran que son las mismas que para el 2019, únicamente varía un poquito el orden, y lo mismo, para el episodio depresivo leve se encuentra más o menos como algo de correlación, pero para las otras tres no se encuentra nada. Para estas, pues pensamos que a lo mejor podría existir alguna correlación, sobre todo como la de traumatismos o heridas, incluso con la de abuso psicológico, con algún tipo de la temporada deportiva o con el consumo de alcohol. No obstante, pues no encontramos esta base de datos para lograr hacer estas correlaciones, entonces esto sería como algo que implementar a futuro, ya sea pues una búsqueda mucho más exhaustiva para encontrar estos datos o pues buscar recabarlos nosotros mismos, ¿no? Y la siguiente diapositiva es en el 2017. Ya se ve un poquito más diferente, de hecho, pues hasta cómo se recabaron los datos, el formato en el que venían era un poco diferente, pero aquí se encontró una mayor correlación con los milímetros de precipitación, como se puede ver en todas, principalmente en las primeras tres, se ve como una correlación positiva, únicamente varía un poquito al final del año, entonces pues lo mismo, ¿no? Habría que buscar como otro evento que se correlacione con esto. Y podría decirse a lo mejor que existe una correlación negativa para lo del abuso sexual, pero la verdad esto nuevamente creemos que se correlaciona un poquito más con consumo de alcohol o algo más por el estilo, que no tenemos los datos. En el caso de la cuarta más incidente que no se muestra, es porque venía únicamente el código F33 del CIE-10 y pues no venía una descripción como tal de cuál era esa afección, entonces por eso decidimos omitirla, pues ya que no nos iba a decir nada. Y bueno, eso fue lo que encontramos en lesiones. A partir de esto, pues como lo que queríamos hacer era como un direccionamiento más productivo de los recursos, pues nuestro asesor Carlos González nos hizo el favor de darnos estos datos que no se encontraban de manera pública, sobre qué es lo que se utiliza en ciertos centros de salud para tratar este tipo de incidencias, ¿no? Para lo que nos logró conseguir datos fue para el caso de traumatismos múltiples, para trastorno de estrés postraumático y para episodios depresivos leves. No tenemos para todos, esto sería como algo que implementar a futuro y ya lo vamos a mencionar un poquito más a detalle. Pero bueno, ¿no? O sea, esto es como un listado y es como un primer paso hacia con qué se debería de abastecer los centros de salud en esta región en las temporadas que ya se vieron. Y en la siguiente, por favor. Para lo que proponemos nosotros para los otros tipos de eventos, como por ejemplo lo del veneno de escorpión, es pues una campaña de prevención para intentar disminuir estas incidencias que pues ya se ven muy marcadas, ya se sabe qué temporadas va a incidir, entonces pues tratar de prevenirlo
y en el caso de que no, pues ya, ya que se implemente lo del listado de insumos y medicamentos, pues obviamente implementar esto, ¿no? Y bueno, a partir de esto lo que concluimos es pues que el análisis de datos, tanto como lesiones que urgencias, que fueron las que elegimos, y su cruce con las características de interés pueden llevar a la predicción del aumento de afecciones específicas. Una vez encontrados los parámetros de correlación, podemos actuar hacia su prevención y el abasto de insumos y medicamentos, como ya mencioné, así como pues la concientización de la población, ¿no? Cuando se detecte ya sea el aumento o la caída de estos indicadores. Y bueno, a futuro lo que queremos, lo que proponemos son dos áreas. La primera es hacer esto más específico, ¿no? Hacer como las regiones más acotadas, ya que pues sabemos que pues Jalisco o sea, está muy grande, ¿no? El espacio no podemos como generalizar tanto como lo hicimos aquí para la prueba de concepto. Hacer como las regiones más específicas, ya sea municipios o bien como lo mencionó el equipo anterior, ¿no? Ya más cercano a cada centro de salud, que es lo que existe más, y hacerlo también por fechas más específicas, ¿no? Aquí podríamos encontrar correlaciones a lo mejor por periodos vacacionales, como algún puente o algo así, entonces que no sea tanto como por el mes. Y asimismo, lo que queremos es ampliarlo, ¿no? Hacer este análisis para más estados y hacer un sistema específico para cada establecimiento de salud. Esto es como lo que ya les estaba mencionando un poquito, ampliar un poco la base de datos, ya recabar para cada centro de salud qué es lo que utilizan para tratar cada padecimiento, cada afección. Y entonces ya cada quien pueda hacer como un direccionamiento de recursos y aprovechar, pues ya sea si es una institución pública, pues aprovechar mejor el presupuesto, o si es una institución privada, pues tener una mayor remuneración económica, ¿no? También se podría cruzar incluso con derecho a biencia para ver por qué sí podrían pagar, ¿no? Cada tipo de paciente. Y bueno, pues eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y pues estamos aquí para cualquier duda. Muchísimas gracias, Valeria y Daniela. La verdad, un proyecto súper interesante y me gustaría dar parte a los asistentes para ver si tienen alguna pregunta o comentario para ustedes. No sé si no quiero ponerla en el spot, pero sé que la doctora Georgina me había comentado que quería platicar con ustedes. Claro, gracias, Adri. Perdón que no puedo encender mi cámara. Los felicito por lo que nos han presentado. Yo creo que es una información súper valiosa la que nos están dando. Yo estoy aquí en el estado de Jalisco y creo que lo podemos llevar a muchos otros niveles, lo que están trabajando, por lo cual yo los invito a sumarse con nosotros en dos proyectos. El tema de embarazo en menores de edad, embarazos de alto riesgo, es un tema crucial. Y ojalá que nos pudieran ayudar también a desarrollar algo para enfermedades crónico-degenerativas, especialmente hipertensión, diabetes y daño renal en algunas zonas. Entonces, de mi parte, pues todo ese esfuerzo y ese talento que tienen, que pudiéramos materializarlo. Con mucho gusto, Adri, que les dé mi contacto y que pudiéramos avanzar para que esto en realidad llegue a donde debe llegar, que es al beneficio de la población y aprovechar todo su talento. Muchas gracias a las dos, gracias Adri. También el proyecto anterior me parece súper valioso y como mencionaban, pues tratar de aprovechar en la parte de desarrollo urbano y de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Georgina. Y pues qué bueno saber esto, la verdad es muy buena noticia. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario de parte de los asistentes. Excelente, todo quedó clarísimo. No, la verdad, felicitarlos, la verdad, creo que esto es un punto clave, el poder conocer la incidencia y prevalencia con nuestra población de las enfermedades, en este caso la que pusieron como ejemplo, claro, ayuda muchísimo a comprender, a justo lo que decía la doctora, a hacer políticas públicas, a poder llevar recursos de forma más eficiente a muchos lugares. Y eso muchas veces es lo que hemos batallado, al menos en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? El tener datos de nuestra población en tiempo real, o al menos de los últimos años, que nos puedan ayudar a tomar decisiones y este es un claro ejemplo de cómo podemos aprovechar los datos que ya tenemos y realmente tomar decisiones informadas, ¿verdad? También yo quisiera hacer un comentario. También este proyecto
o este tipo de proyectos nos ayuda a saber qué información nos falta como ciudadanos solicitar a las instituciones. Por ejemplo, en este caso, pues el padecimiento F33 que no sabemos qué es, ¿no? Y que debido a ese desconocimiento, pues no sabemos si es algo relevante que debiese ser mostrado, que seguramente sí. Entonces creo que también este proyecto nos facilitaría saber qué información pedir a las instituciones de datos abiertos. Eso sería todo. Claro, gracias, Juana. Aquí hay un comentario de Carlos González. Haciendo los cruces de afecciones con variantes de interés que a lo mejor no pensábamos tenían una correlación, pues se demuestra un comportamiento, no una causa país, pero sí un comportamiento, variables en general. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Y bueno, ahora vamos a dar paso al equipo siguiente, el equipo número 3. Muchas gracias a ambas por su presentación, Daniela y Valeria. Vamos a presentar el equipo número 3 a cargo de Ian Perilia García y Marco Gámez Guerrero. Sus asesores han sido Fernando Castilleja y Ana Betty Villaseñor, que nos acompañan aquí. El tema es evaluación hospitalaria en Ciudad de México basada en KPIs. Adelante. Me dicen si pueden ver la pantalla. Sí. Sí podemos. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros somos el equipo número 3, conformado por Ian Perial García y su servidor Marco Antonio Gámez Guerrero. Y vamos a presentar nuestro proyecto denominado Evaluación Hospitalaria en Ciudad de México por medio de KPIs. Bueno, para comenzar a hablar de nuestro proyecto, pues tenemos que tener en cuenta cómo está dividido nuestro sistema de salud en México. Nuestro sistema de salud aquí en México está dividido en dos sectores, en el público y el privado, donde el público a su vez se subdivide en dos, que es la Seguridad Social y la Secretaría de Salud o CESAR. En la Seguridad Social se atienden todos los trabajadores del sector formal, a sus familias y a los jubilados, mientras que en la Secretaría de Salud o CESAR se atienden todos los autoempleados, los trabajadores del sector informal y los desempleados. Mientras que en el sector privado, pues simplemente se pueden atender las personas o la población que tienen la capacidad de pago o que están con alguna aseguradora privada para poder acceder a las instituciones privadas. Tomando en cuenta lo anterior, pues es evidente que existen problemáticas en el sistema de salud, ya que existe una desigualdad en acceso a la salud de la población mexicana. Igualmente, algunos indicadores para la seguridad de los pacientes, como el tiempo de espera y la calidad de atención, pues se ven afectados. Por ejemplo, en Coneval, en el 2017, estimaron que el tiempo de espera en urgencias en las instituciones de salud público fueron de 32.2 minutos, y si solamente se tomaban las instituciones del IMSS, esta cifra aumentaba a 51 minutos. De igual forma, pues existen mayores casos de negligencia médica en el sector público. Tomando en cuenta todo lo anterior y la encuesta de acceso a salud del Estado de Derecho en el marco del COVID-19, realizada por World Justice Project, el 70.7% de los encuestados determinó que sería complicado o algo complicado cubrir los gastos de un médico u hospital privado. Sin embargo, el 64.7% de los encuestados prefiere acudir a un hospital privado antes que un hospital público. Esto pues es evidente que existen pues las deficiencias en los servicios públicos de salud, y esto ocasiona pues un aumento en los servicios privados, especialmente en los ambulatorios, y de igual forma pues aumenta el gasto de bolsillo y pone en riesgo la economía de las familias mexicanas. Pues bien, por lo anterior mencionado, cobra relevancia la utilidad de una plataforma capaz de incentivar la toma de decisiones inteligentes ante la adquisición de un seguro de gastos médicos privados como mecanismo de reducción de costos al paciente, y así contar con una cobertura amplia ante variadas enfermedades y tratamientos, lo cual al mismo tiempo brindaría una alternativa de protección a más de 2 millones de personas en la Ciudad de México que no poseen alguna seguridad social o médica privada.
También es un hecho que con el enorme y presente tráfico de datos disponibles en la web, es indispensable contar con una manera estructurada y confiable para transformar todos esos datos en información capaz de dar sustento a una decisión inteligente. Además de que el paciente debería ser capaz de comparar y elegir al mejor prestador de servicios médicos ajustados a sus necesidades presupuestales y que cumplan con los estándares de calidad y eficiencia esperados. Y pues que no solamente basen sus decisiones en recomendaciones de voz en voz, en sentimientos que le pueda causar algún doctor, en la fachada que tenga algún hospital, o que se centren exclusivamente en el precio que ofrece cada uno. Y por esto mismo, proponemos una herramienta eficaz basada en datos para la selección inteligente de hospitales privados en la Ciudad de México, lo cual vamos a lograr a través de la evaluación de 3 indicadores claves de rendimiento o KPIs por sus siglas en inglés. El proceso para el diseño de la solución consistió en 5 fases. La primera fue la búsqueda y recolección de datos. Esto se hizo a través de los recursos disponibles de forma pública en la web y llamadas telefónicas a los hospitales. Después se hizo la definición de KPIs basada en los datos disponibles y que definimos cuáles podrían dar mayor aporte o relevancia a los pacientes. El primer KPI se basó exclusivamente en el precio ofrecido por los hospitales, el otro se basó en el número de procedimientos quirúrgicos realizados al año relacionado con su número de defunciones reportadas y un tercer KPI que se diseñó a partir del número de egresos anuales relacionados con el número de camas sensibles. Posteriormente fue el procesamiento y creación de la base de datos. Aquí utilizamos las herramientas que ofrece Excel y Python. Después vino la parte de la creación del dashboard, donde se inició una etapa de wireframing que consistió en la realización de bocetos e integración de conceptos de diseño de experiencia de usuario, y luego la creación funcional del dashboard en la plataforma Tableau, y por último, el despliegue del dashboard en su servidor público. Bueno, algunas de las fuentes de datos que nosotros utilizamos para este proyecto fueron los datos abiertos de estadísticas de salud en establecimientos particulares de 2019 por el INEGI. Estos son datos pues, públicos para todas las personas y de aquí logramos obtener datos como el egresos anuales de cada institución privada, el número de camas sensibles de cada institución privada también, el número de defunciones anuales y el número de procedimientos anuales realizados por cada institución privada. Asimismo, un código AGEP, que más adelante les explicaré qué es este código. Un listado de hospitales establecidos por MGS Asesoría Patrimonial y Fiscal. Aquí nosotros acordamos una colaboración con este despacho de aseguradora, con el cual logramos obtener un listado de los hospitales de la Ciudad de México ordenados por círculo médico. ¿Qué es un círculo médico? Bueno, un círculo médico es un convenio entre las instituciones de salud privadas y las aseguradoras, donde se establece el nivel de gastos cubiertos de la aseguradora hacia el paciente. De igual forma, la calificación y número de opiniones hechas por pacientes o usuarios de los hospitales privados en Ciudad de México, esto en Google Maps. Nosotros utilizamos el lenguaje de programación de Python con su librería Selenium para aplicar técnicas de web scraping y poder extraer esa información existente en las páginas de Internet para usarla en nuestro proyecto. De igual forma, la latitud y la longitud de los hospitales privados de la Ciudad de México, de igual forma en Google Maps, a través de la liga o el link que esta se genera cuando uno busca la institución privada dentro de Google Maps. Asimismo, el precio de los procedimientos quirúrgicos, aquí por asesoría del doctor Fernando Castilleja, estos procedimientos quirúrgicos fueron elegidos ya que son los más realizados en instituciones privadas y los precios los obtuvimos a partir de llamadas telefónicas a los diferentes institutos de salud privada. Y por último, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas o el DENUE del INEGI, que por medio del DENUE nosotros logramos obtener los hospitales existentes en la base de datos del INEGI a partir del código AGEP. ¿Qué es el código AGEP? Bueno, el código AGEP es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales y es un código único, por lo que al utilizar el AGEP logramos determinar de qué hospital provenían los datos. Pues bueno, el dashboard permite seleccionar el procedimiento quirúrgico de interés
y segmentar las opciones a través de un presupuesto medio, bajo o alto. Posteriormente se despliega en automático el hospital recomendado, que es resultado de nuestro algoritmo de selección basado en los 3 KPIs explicados. Después de esto se puede observar gráficos comparativos del top 5 por hospital a partir de cada KPI, además de los hospitales top 5 seleccionados con una vista de mayor detalle en la parte posterior en una tabla. En una segunda vista, se puede visualizar la ubicación geográfica de todos los hospitales, así como sus estrellas de Google Maps, los cuales se identifican de acuerdo a una paleta de colores que corresponde al círculo médico. Y por último, se tiene la tercera vista de detalle, donde es posible visualizar la lista, el hospital recomendado y la lista completa de todos los hospitales ordenados a partir de nuestro algoritmo de recomendación. Igualmente se da una opción para descargar dicha lista en formato PDF y un contacto directo hacia el portal del despacho de seguro de gastos médicos para que así una persona especializada se encargue de dar al paciente o usuario interesado orientación de cómo disminuir el impacto que puede tener a su bolsillo la realización de cualquiera de los procedimientos que mostramos. Y bueno, como conclusiones, a partir de la realización de este proyecto, nosotros, bueno, el usuario o el paciente que usaría el dashboard podría tener bases más sólidas para la elección de un hospital privado, considerando los diferentes KPIs que establecimos para su evaluación. De igual forma, la evaluación hospitalaria podría mejorar al establecer diversos KPIs que permitan brindar un mejor servicio a los pacientes que buscan tratarse en instituciones de salud privadas, pero este punto va muy relacionado con el tercero, ya que nosotros podríamos evaluar todos los diferentes hospitales privados que existen en la Ciudad de México al hacer la base de datos mayor. Sin embargo, esto representa un obstáculo mayor, ya que los hospitales privados en México pues no tienen la obligación de publicar sus datos, pues no existe alguna normativa nacional que se los exija. Y pues bien, con el tablero interactivo que desarrollamos, se pretende aumentar la captación de nuevos clientes para el despacho MG Asesoría Patrimonial y Fiscal, y a partir de los resultados que se obtengan en la prueba piloto, se establecería un modelo de negocios eficaz que pueda atraer más despachos consultores de seguros médicos que deseen crear tableros interactivos y ya enfocarlo a sus necesidades, el diseño a sus necesidades específicas, y lo cual nutriría también el proyecto, ya que nos daría un acceso con mayor transparencia a todos sus datos. E igualmente se explora la posibilidad de ampliar la base de datos para cubrir más estados de la República. Y por último, queremos agradecer a nuestros asesores, al doctor Fernando Castilleja y a la ingeniera Ana Beatriz Villaseñor, ya que fueron personas claves para darle un camino y objetivos claros al proyecto, además de estar siempre a la mejor disposición de ayudarnos con cualquier duda que surgiera a lo largo de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sería todo por nuestra parte. Perfecto. Muchísimas gracias, Marco e Ian, y muchas felicidades por su proyecto. La verdad, aquí hay varios aplausos virtuales. Y bueno, quisiera pasar nuevamente a abrir el micrófono para ver si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta para ustedes. Gracias. ¿Qué ha habido? Yo tengo una serie de dudas, comentarios que no me quedó muy claro. Primero que nada, pues felicidades, está súper padre el proyecto, ¿no? Al final sí especificaron que es una plataforma para MSG, ¿verdad? O sea, esa es la sección. Ok. Yo tenía la duda de cómo llegaron al desarrollo de esta plataforma por lo siguiente. En nuestra experiencia aquí en México, la selección de un hospital no llega a ser tanto, o sea, de un hospital para el procedimiento, no llega a ser tanto del paciente. Ahorita escuché que iba dirigido un poquito hacia el paciente, ¿verdad? O sea, es como que a fin de cuentas el paciente es el que va a ver para llegar y elegir el hospital, ¿correcto? ¿O es solamente la aseguradora? No. El paciente es para cualquier paciente. Nuestro población objetivo sería todas las personas que no cuentan con seguro de gastos médicos privados en un inicio. O sea, todas las personas que gastan de su bolsillo y pues tienen la posibilidad de seleccionar dónde atenderse. Y pues esa posibilidad de seleccionar pues varía muchas veces del precio, de lo que les alcance, o dónde está su doctor de cabecera o el hospital de la familia, etcétera. Y nosotros queremos enfocar o guiar a esas personas a que basen su decisión en datos. Ok, ya entendí, ok. Sí, yo honestamente me enfocaría más en la parte de InsurTech, para ser muy sincero. Le digo, traen un megaproyecto, la neta está chidísimo, es muy necesario todo eso.
Ayuda más, y yo se los digo por experiencia, hay más compradores de la parte de aseguradora para este tipo de información que los pacientes mismos. Les soy bien sincero, o sea, por ejemplo, aquí yo estoy en Monterrey, Nuevo León, yo soy médico, yo tengo una empresa de software, hacemos muchas cosas así similares, y aquí la cuestión es la siguiente. Por ejemplo, bueno, creo que aquí hay muchos que no les va a encantar lo que voy a decir, pero por ejemplo, aquí pues tenemos aseguradoras privadas en la parte, o sea, en la parte pues, nice, ¿no? De Nuevo León. La selección de hospital sí va mucho por el tipo de seguro que tienes. Sí influye obviamente el doctor y dónde te ve. Pero por ejemplo, hay muchos pacientes que no toman una decisión, o sea, a pesar de que, por ejemplo, digan de que TechSalud tiene la mejor estadística de cirugías de corazón abierto, por ejemplo, la gente va a preferir otros por otros motivos. Entonces, como que el paciente todavía no está muy preparado, como pacientes no estamos muy preparados para tomar esa decisión, hay muchos factores. Yo enfocaría el proyecto que tienen en llegar, así como llegaron con MSG, está perfecto, mucho más aseguradoras. Les digo por experiencia, las aseguradoras es más probable que adopten este proyecto que tienen ustedes, porque para ellos les facilita la venta, como bien lo vieron, ¿no? Está chidisísimo. La neta, el proyecto yo creo que tiene demasiado futuro. He estado en pláticas con aseguradoras mayores en los últimos meses y haz de cuenta que ustedes le están dando, es como si hubieran escuchado el mero punto de dolor de la aseguradora. Por otra parte, esto es algo que no mucha gente sabe, las aseguradoras sí tienen bases de datos muy robustas. Jamás hemos encontrado ni nos han compartido, ni nos compartirán de qué manera la consiguen, pero ellos cuentan con información muy robusta. Lo que no tienen son herramientas como las de ustedes que puedan analizar estas situaciones de, oye, ¿a qué hospital te conviene más? Porque incluso les van a ahorrar ciertos costos a ellos, ¿no? Esas son mis observaciones. Está padrísimo el proyecto, muy necesario. De nuevo, les comparto que yo lo que he estado platicando con algunas, haz de cuenta que estoy viendo, y ahorita le estaba mandando un mensaje a un colega que me hizo el conecte, y no, o sea, Javier, tienen sus propias bases de datos. Es que me mandó que tienen de Ames con usted. Créanme, las aseguradoras tienen los datos, tienen demasiados datos que ni sabemos. Entonces, lo que ustedes tienen está genial como están empezando. Yo creo que el siguiente paso es, corran el piloto, demuestren al MSG que porque le van a incrementar mucho las ventas y luego ya van a saltar directamente a las aseguradoras, no a los, ¿cómo se llama? A los brokers, ¿no? De nuevo, muchas felicidades, está chidisísimo el proyecto y síganle adelante, no quiten el renglón de este proyecto, está muy bueno, la verdad. Gracias. Muy amable, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Algún otro comentario? Perfecto. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, igual felicitarlos. La verdad, creo que como bien dice Tomás, es una herramienta muy necesaria para todos y va un poco de la mano en la parte, vamos a decirlo así, en participación que hablábamos acerca del nuevo estilo de medicina, nuevo tipo de medicina que se va a ir dando en los siguientes años, donde el paciente se vuelve, tomador de decisión sobre su salud. Poco a poco, obviamente todavía falta en la parte de educación, de ir educando al paciente para que tome la mejor decisión junto con su profesional de la salud, puede ser su médico, sus enfermeros, etcétera. Pero sin duda, esta es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo para tomar mejores decisiones como pacientes, como población y también a las aseguradoras, hospitales, etcétera, ir mejorando en varios niveles. Muchísimas felicidades y bueno, pues ahora me gustaría dar parte al siguiente equipo de momento para compartir pantalla nuevamente. Muy bien, el siguiente equipo es el equipo número 4 a cargo de Nidia Rodríguez y Ani Olivares. Sus asesores han sido la doctora Paulina González y el ingeniero Daniel Reina. El tema es análisis de la distribución geográfica de polimorfismos de CYP2D6 como predictores de reacciones adversas en el tratamiento de la depresión. Bienvenidos, Nidia y Ani. Hola, buen día a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Claro.
Bueno, nosotros somos el equipo 4, como ya nos presentaron, y nosotros le vamos a hablar sobre el análisis de la distribución geográfica de polimorfismos de CYP2D6 como predictores de reacciones adversas en el tratamiento de la depresión. Gracias, pues es importante poner un poquito de contexto para saber de qué trata todo este proyecto. Entonces, pues comenzaremos hablando que nos vamos a centrar en el estudio de la depresión, porque las disfunciones cognitivas pues son en general un problema de salud pública importante a nivel mundial. Hay más o menos unos 450 millones de personas, o eso es lo que se estima por la Organización Mundial de la Salud, que padecen alguno de estos tipos de disfunciones, y dentro de todas las que puede haber, la depresión pues es de las más comunes. Representan un costo en el tratamiento en sistemas de salud. Estos datos son de países desarrollados entre el 3 y el 4%. No hay datos de otros tipos de países, por ejemplo, como México, Latinoamérica, pero podría ser que sea el costo incluso un poquito mayor. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, uno de los problemas que hay en torno a este tipo de padecimientos es la optimización de la prescripción, porque la mayoría de los fármacos psicoactivos se prescriben por los profesionales de salud en base a prueba y error, en base a su experiencia y en base a prueba y error, porque hay muchas variaciones en los efectos a nivel poblacional. Y esta prueba y error también incrementa el riesgo de poder tener reacciones adversas en diferentes pacientes. La que sigue, por favor. Una herramienta que existe desde hace algunos años es el uso de la farmacogenética, que estudia cómo los diferentes individuos pueden tener respuestas diferentes a un mismo tratamiento dependiendo de su arquitectura genética. Y hablando específicamente de los fármacos psicotrópicos, sabemos que el 90% de esos fármacos, la respuesta a estos fármacos, el 90% de la respuesta a estos fármacos puede ser variable porque hay mucha variación genética que se llama polimorfismos en las personas que toman estos medicamentos. Entonces es necesario hacer una optimización de la prescripción y esto puede ayudar a disminuir las reacciones adversas que se ven día a día en estos tratamientos. La que sigue, por favor. Ahora, en el título está este nombre extraño de CYP2D6, que es justamente sobre el cual nosotros estamos centrándonos en este proyecto. Y nada más para poner en contexto, es una enzima que convierte los fármacos, que se encarga de eliminar los fármacos en el cuerpo. Y hay muchos citocromos. Esta específicamente está encargada de eliminar del 80%, de metabolizar entre el 60 y el 80% de los fármacos antidepresivos, que es lo que nos interesa, y variaciones genéticas en los genes que codifican para este citocromo pueden provocar que no funcione igual en todos los organismos. Y esto nos lleva a que tengamos diferentes fenotipos, se llaman, diferentes formas de responder de los pacientes dependiendo de qué mutaciones puedan tener. Y se conocen muchísimas mutaciones, pero se han clasificado la combinación de todas estas en 4 fenotipos o 4 resultados principales, dependiendo la velocidad con la que trabaja esta enzima, y los podemos clasificar entre ultrametabolizadores, que son los que tienen una enzima que es súper rápida, que metaboliza muy rápido los fármacos que pasan por ahí, los normales, que serían como el estándar, los intermedios, que metabolizan un poquito más lento, y los metabolizadores lentos, que tienen enzimas que no funcionan, entonces no está transformando los medicamentos. Y dentro de los diferentes fármacos que son metabolizados por esta enzima, y que se utilizan como antidepresivos, nosotros hemos elegido estos que están aquí listados: clorpenamina, paroxetina, fluvoxamina, desipramina, amitriptilina y imipramina. ¿Por qué? Porque todos son metabolizados por el CYP2D6, y en todos estos se ha encontrado que hay respuestas diferentes de los pacientes que los reciben cuando tienen diferentes fenotipos, cuando están sus enzimas
con alguno de estos 4 fenotipos. La que sigue, por favor. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Ani? Bueno, en general lo que quisimos hacer fue sintetizar una gran base de datos en una visualización que permita tanto al personal de la salud como al paciente tomar decisiones, bueno, no al paciente, al personal de salud tomar decisiones respecto al tratamiento que le van a dar al paciente con su antidepresivo. Esta base se hace a partir de evidencia farmacogenética que puede ayudar a las decisiones terapéuticas y ajustes de dosis. Esto para pacientes que tienen sospechas de tener los fenotipos de riesgo, que son los ultrametabolizadores, los metabolizadores lentos y los metabolizadores intermedios. Las bases de datos que utilizamos fue el proyecto de los 1000 genomas, que esta es una base de datos que contiene información genética que permite estudiar la variabilidad genética humana. También tomamos como referencia PharmaGKB, que es una base de conocimiento de farmacogenómica que integra información sobre el impacto de la variación genética humana en la respuesta a los fármacos y una información de Natural Health que nos permite obtener coordenadas de países y regiones geográficas. La forma en la que nosotros obtener los datos de estas 3 bases, donde tomamos la función de cada alelo para el gen CYP2D6, que en bibliografía se han reportado 149 alelos para este gen. Las frecuencias Perdón, creo que se nos fue el audio de Ani. Sí, creo que ahí la perdimos. Esperemos un momento. Ay, creo que se desconectó. Bueno, como les comentaba, los bases de datos que utilizamos fue la función de cada alelo del gen CYP2D6, que es para 149 alelos se tiene reportado en bibliografía, las frecuencias calculadas para cada uno de estos alelos y la distribución de los fenotipos en cada región geográfica. Además, tomamos, bueno, el manejo y limpieza de datos y acomodo, realizamos la agrupación de variantes de alelos por cada uno de estos fenotipos, los PM que son los metabolizadores lentos, los metabolizadores normales, los intermedios y los ultrametabolizadores por cada una de las regiones geográficas y lo integramos con la base de coordenadas para posteriormente poder realizar un mapa que muestra los fenotipos del gen CYP2D6 y su frecuencia identificada en cada una de estas regiones. Siguiente, por favor. Bueno, este es un video de la visualización. ¿Podrías ponerlo, por favor? Sí. Oh. Creo que no me deja reproducirlo. ¿Quieres mejor compartirlo tú? Sí, por favor. Perdón. Disculpen las fallas técnicas. No se preocupen. Ok, bueno, este es el video, la visualización. Básicamente la primera página que pueden observar es una pequeña introducción donde está la descripción de qué es CYP2D6, cómo está relacionado con los fenotipos. Y posteriormente pasa a otra siguiente página donde pueden encontrar un poco más de descripción sobre los fenotipos y seleccionar cada uno de los fenotipos de interés, ya sean ultrametabolizadores, metabolizadores lentos, metabolizadores normales o los intermedios, y seleccionar cada uno para observar cómo es que se distribuyen a través de las regiones geográficas. También tenemos una ventana que contiene
información sobre los efectos adversos que están identificados con cada uno de estos fenotipos. Al pasar a la siguiente ventana es donde se visualizan un poco mejor, junto con la información y descripción, además de que tenemos más información o recursos, una liga que redirige hacia el manuscrito que se entregó junto con este proyecto, ligas también que redirigen a la página de los 1000 genomas para obtener más información, hacia Pharma GKB, donde hay muchísima información sobre este fenotipo, y guías farmacogenómicas, donde se puede obtener más información. Además que este proyecto, bueno, está en GitHub para que cualquier persona pues, pueda visualizar. Ok, bueno, la idea de generar esta visualización es tener los datos más resumidos, más a la mano para las personas que toman decisiones y bueno, pues de la información que está ahí, por ejemplo, con un análisis muy inicial encontramos que pues cerca del 30 o 40% de la población tiene un fenotipo intermedio. Esto es de importancia porque la mayor parte de las dosis y las prescripciones en los en los medicamentos antidepresivos se toman pensando que todas las personas tienen la misma velocidad de metabolización, o sea que son metabolizadores normales, y ya vemos que hay un gran porcentaje de esta población que no cumple esas características y que va a tener reacciones adversas relacionadas con la prescripción que normalmente se utiliza. Y bueno, pues también podemos detectar algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, hay una proporción muy alta de metabolizadores ultra rápidos en Oceanía, de cerca del 20% de las personas. Esto es importante, muy importante pues para saber qué tipo de fármacos se podrían utilizar o no y las dosis, ¿no? Y bueno, específicamente a nosotros nos interesaba indagar más acerca de la información que hay acerca de Latinoamérica. Y bueno, encontramos que más o menos el 30% de los metabolizadores son intermedios, los ultrametabolizadores y los lentos están entre el 3 y el 4%, pero no hay muchísima información más. De hecho, la fuente más grande de información a nivel genético es el proyecto Los 1000 Genomas, pero se basa en muestreos muy específicos, de regiones muy específicas, y no tienen muestreo de tan a profundidad, por ejemplo, de población mexicana, no hay información. Entonces necesitamos pues indagar más en la información latinoamericana, porque esto nos podría ayudar a crear modelos predictivos con los cuales podamos disminuir las reacciones adversas, que no nada más tienen impacto en la mejora del tratamiento de pacientes, también podrían extrapolarse a disminuir costos asociados a la falla terapéutica, por ejemplo, poder hacer mejoras en los tipos de fármacos que se pueden adquirir en diferentes sistemas de salud. Y bueno, esta herramienta es una herramienta práctica y de fácil acceso, no nada más para el personal de salud, sino también para la población en general, que nos puede ayudar a la toma de decisiones y la prescripción basada en evidencia. Bueno, finalmente, pues la visualización de estos datos es una forma muy útil de resumir esta gran información, además que puede ayudar que a futuro los receptores técnicos o especializados puedan realizar recomendaciones y toma de decisiones de los médicos y público en general. Y bueno, la finalidad es ayudar a disminuir las reacciones adversas en los tratamientos complicados como el de la depresión, que a futuro pues también se pueden generar algoritmos personalizados para la prescripción y también ayudar en materia de política pública a dirigir los recursos de forma más eficiente en cuanto al tipo de fármacos disponibles en los cuadros básicos. Como referencias de seguimiento, pues tenemos las guías farmacogenómicas y clínicas del Consorcio de Implementación de Farmacogenética Clínica y guía del Grupo Holandés de Farmacogenética. Finalmente, queremos agradecer al ingeniero Daniel Reina y a la doctora Paulina González por su gran apoyo en este proyecto y por sus asesorías y su disposición de tiempo. Bueno, estas son nuestras referencias y les agradecemos. Muchísimas gracias a ambas.
Nidia y Ani, la verdad, súper padre el proyecto. Creo que nos ayuda a dar una vista muy importante de esta correlación que hay directamente entre la enfermedad y los medicamentos, ¿verdad? Y su efecto. Quisiera ver si hay alguna pregunta para ellas en el público. Bueno, muy bien. Juana, no sé si tuvieras algún... No, solo felicitarlas por su trabajo. Entiendo, si no, corrígeme tú, Adriana, que actualmente pues no se permite una prescripción automática, todo tiene que ir claro, consensuado por la opinión del profesional, del profesional médico, pero sin duda es una gran guía para no generalizar los tratamientos. Lo digo de primera mano porque yo estoy bajo varios. Entonces, no, me parece un gran proyecto. Creo que sin duda se podrían aplicar ciertos modelos de proyección o, o hacer análisis de series de tiempo, cómo va evolucionando el paciente con determinado tratamiento, ya sea eh, si ahorita ya tienen datos del pasado, poderlo proyectar al hacer algunas pequeñas proyecciones a futuro, y si no, ir trabajando en la recopilación de estos datos para hacer estas proyecciones y comparaciones de lo que se espera y cómo va evolucionando el paciente. Sí, definitivamente creo que esto puede ayudar muchísimo. Otro de los objetivos de la medicina moderna o del futuro es justo la medicina personalizada y también un poco de más bien la predictiva. Entonces, justo lo que bien decía Juana, del poder personalizar tratamientos de acuerdo a cada una de las personas y a múltiples factores que a veces no son del todo visibles en una persona. Sin embargo, afectan para bien o para mal a alguien, podría ayudar mucho este tipo de herramientas para ir viendo su desarrollo a lo largo del tratamiento, ¿verdad? Y sin duda, creo que, digo, en este caso ustedes escogieron lo que fue salud mental, esta enfermedad en específico, con esta serie de medicamentos, pero podemos llevar este ejercicio a otras enfermedades, a otros... ¿cómo se llama?, a otros medicamentos que habitualmente se le dan a los pacientes y ver cuáles realmente están haciendo, el efecto deseado y cuáles no están haciendo el efecto deseado a largo plazo y mejor sustituirlo por otro tipo de terapias. Creo que sirve muchísimo hacer este análisis realmente. Muchísimas felicidades. Sí. Solo quiero comentar otra cosa, como dijo Adriana. Sí, sin duda se puede mover a todo tipo de medicamentos y quizá un punto muy alcanzable al momento es que se pudieran analizar medicamentos que no van bajo una prescripción, también incluso para medir la calidad de los efectos de cierto medicamento. Digo, su proyecto puede aplicar incluso para apoyar otros proyectos o estudios clínicos. Gracias. Sí, de hecho, bueno, específicamente hablando escogimos depresión porque es en donde hay un poco más de estudios, pero la idea es justo que nosotros queríamos ver cuál era la cantidad de información disponible de México, de Latinoamérica, que es lo que nos interesa, porque ya hay, como mostramos, guías que contemplan los datos farmacogenéticos para la toma de decisiones en la prescripción en las europeas, pero aquí en México es algo que todavía no estamos contemplando y falta información, falta la generación de esos datos. Entonces creemos que visualizar de inicio el panorama general es un punto pues que nos puede ayudar a ver en dónde hace falta pues recabar información y de qué fuentes se puede recabar para la toma de decisiones. Muchas gracias. La doctora Georgina tiene un comentario. Claro, muchas gracias, Adri. Pues además de felicitarlas por el trabajo, que creo que la farmacogenómica, bien lo dicen, hacia allá tenemos que ver.
hay un factor que me gustaría que tomaran en cuenta, es la microbiota, por los estudios que están demostrados y sobre todo en la polifarmacia de este tipo de pacientes o de los adultos mayores, como no solamente la farmacogenética, sino este otro factor. Entonces, en los estudios que vayan desarrollando, creo que vale la pena ir integrando estas otras variables, en donde, por ejemplo, en hipoglicemiantes orales está muy claro el impacto que puede tener, además del metabolismo propio por la genética, la característica de la microbiota. Entonces, solamente quería aportarles, me parece que están justo en la línea correcta hacia donde debemos de ir. Y bueno, hablando de medicamentos como el que han seleccionado todavía con mucho mayor precisión, pero pues en los otros que no debemos de dejarlos de lado en esta interacción. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias a ambas. Ahora vamos a continuar con el siguiente equipo. Un momento nada más, por favor. Muy bien, ahora vamos a dar parte al siguiente equipo, el equipo número 5 a cargo de Tania Ruiz y Héctor Cárdenas. Sus asesores son Ricardo Alanís y Cintia Martínez, con el tema la convergencia entre la salud personalizada y la tecnología. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar a proyectar. Gracias por la introducción. Nuevamente, nosotros somos el equipo 5. El tema es de convergencia entre la salud personalizada y la tecnología. Los alumnos somos Tania Ruiz, un servidor Héctor Cárdenas, y nuestros asesores, a quienes agradecemos mucho, son Cintia Martínez y Ricardo Alanís. Y bueno, ¿cuál es la problemática que hay actualmente en México? Bueno, en México actualmente la diabetes mellitus es ocupa los primeros lugares de muerte en el país, y además el 50% de las personas que viven con diabetes mellitus no lo saben, y 50% solamente acude al médico cuando presenta complicaciones. Si además a esto le sumamos que el costo de tener un paciente en control es sin control y complicaciones, es casi 10 veces más de lo que es un paciente en control. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, una persona viviendo con diabetes requiere de una atención que sea médica centrada en él, con un enfoque multifactorial por medio de un equipo multidisciplinario. Entonces, alguien que vive con diabetes mellitus, pues acude a su control con su médico internista, su endocrinólogo, pero también acude con una enfermera, con el dentista, con un psicólogo, con el nutriólogo, oftalmólogo, podólogo, etcétera. Todas estas personas pueden ser de la misma institución médica, o pueden ser de diferente servicio de salud. Y bueno, el tratamiento, algo muy importante es que se debe de tratar siempre que haya una detección temprana, y también que el tratamiento se trate de hacer como resolutivo y preventivo, porque se trata de prevenir el deterioro posterior que viene en este tipo de condiciones. Y además, este tipo de tratamientos son altamente dependientes de la persona que vive con esta enfermedad. Siguiente. Entonces, por lo que vemos, muchas veces las personas con diabetes mellitus carecen de un medio para mantener y compartir su información médica entre los diferentes personas que trabajan con ellos del equipo multidisciplinario. Y aquí en México, la información médica, la piedra angular de esta se hace por medio del expediente médico. Y esta información no siempre se comparte ni siquiera entre los propios personas del área de salud, y el paciente a veces carece de información de qué significan ciertos parámetros, etcétera. Si ellos tuvieran un acceso a esta información y pudieran manejarla más, pudieran tomar mejores decisiones acerca de su salud. Asimismo, el personal médico podría tomar mejores decisiones basadas en evidencia previa y tener un mayor contexto de cómo está este paciente. Gracias. Bueno, ahora vamos a discutir el diseño de la solución. Está bien, digamos, en dos partes. El primero es el prototipado de una aplicación para teléfono tipo smartphone.
que facilite el monitoreo de datos e información médica de cada paciente, tanto para el paciente como para el profesional de la salud que le esté atendiendo. El segundo es el diseño de un algoritmo de Machine Learning, en la cual nos ayudó mucho nuestro asesor Ricardo Alaniz, para desarrollar capaz de reconocer indicadores relevantes para el diagnóstico y evolución de diabetes mellitus, a partir de datos clínicos que son de fácil acceso, en este caso biometrías hemáticas y químicas sanguíneas. Aquí tenemos dos pantallazos, digamos, de cómo se vería la aplicación. Si uno ingresara como médico, se despliega un listado de pacientes a los cuales el médico atiende. Se ingresa al paciente 1, digamos, se puede acceder a su historia y a su resumen. La historia lo que va a tener es que por cada fecha se van a ingresar los datos del tipo antropométrico y biométrico. Aquí tenemos circunferencias, peso, glucosa, biometría hemática, dieta, hábitos, química sanguínea, etc. Y un resumen, el cual nos va a indicar algo así como un overview sobre los diferentes tipos de riesgo que puede pasar el paciente, el riesgo de aterogénesis, el estado de diabetes, la tensión arterial y por último las recomendaciones, las cuales el profesional de la salud puede hacer en función a su área de expertise. Ahora si ingresamos como paciente, podemos acceder al perfil, historia y resumen. El perfil se destaca por ser parámetros que rara vez cambian, tales como estatura, la edad, que cambia de manera automática, sexo, algunos hábitos generales, como la actividad física, consumo de alcohol y tabaco. También un expediente de los médicos o profesionales que le atienden, ¿no? La historia es básicamente igual, se ingresan los datos y se tiene previsto que existe una validación, ya sea que adjuntando las pruebas de los estudios de laboratorio o recabar los datos ya sean antropométricos o biométricos, incluso con la ayuda de la bioinstrumentación. Y un resumen que nos va a marcar nuevamente ahora para el paciente que le indique su riesgo de aterogénesis, el estado de diabetes, si se encuentra negativo en estado de prediabetes o diabetes, la tensión arterial y las recomendaciones que todos y cada uno de los profesionales de la salud le han hecho. Bueno, para esto nosotros trabajamos con 3 diferentes algoritmos de aprendizaje supervisado de una red neuronal. Utilizamos la correlación lineal, índices de información mutua, de inferencia mutua, perdón, y el random forest. Y como fuente de datos utilizados, bueno, nuestra data de entrenamiento era información de 500 pacientes anonimizados que provenían de registros médicos hospitalarios de aquí de México y contábamos con datos biométricos, edad y género y nosotros clasificamos la información en datos demográficos, en parámetros de laboratorio, en datos antropométricos, en factores de riesgos, en datos clínicos y la línea de tiempo en la que empezamos a trabajar con estos datos era en el momento en el que podías tú ingresar tus datos hasta 3 meses atrás para tener un mejor control. Y bueno, para concluir, como podemos ver, la diabetes es una enfermedad que requiere que sea del personal, de un control bastante exhaustivo tanto del paciente como del médico. Y la ciencia de datos nos puede ayudar a tener un mejor manejo de esta enfermedad y sobre todo también a empoderar al paciente, el que el paciente pueda tomar mejores decisiones y también el personal médico basa estas decisiones también en mayor evidencia acerca de los demás datos que le aportan sus colegas. Como ya hemos revisado y como es quizá ya parte de la cultura general en el sector salud, México ya está pasando por la transición epidemiológica a un ritmo, digamos, elevado, muy parecido al norte global, caracterizada por mayor prevalencia de enfermedades no comunicables y crónico-degenerativas que se traduce a mayor tiempo en el que se necesita atención médica, recursos médicos, en el que se puede llegar a sufrir más y además siendo estas condiciones muy caracterizadas porque son más prevenibles, existe una mejor prognosis si se atiende desde un enfoque preventivo que correctivo, ¿no?
Una vez que existe el onset, digamos, de estas condiciones, sabemos que el tratamiento, el seguimiento tiene que ser tan asiduo como sea posible, y el implementar estas herramientas tecnológicas facilitan tanto al paciente el tener un control más a detalle sobre su salud, con sugerencias de hábitos, ajustar estilo de vida, etcétera, así como al médico le permite tener un expediente muchísimo más detallado en el que no sepa ok, qué tanto tiendes a tener variación en la presión sanguínea. No, en vez tener ahí una cronología de la progresión de datos. Y bueno, este proyecto se ha hecho precisamente de manera simple para fomentar la adopción, porque sabemos que uno de los principales retos en la implementación de tecnología en el sector salud es la adopción de la tecnología, ¿no? Por parte de los profesionales y de quienes son atendidos. Por eso es que aquí en las referencias o sugerencias de seguimiento tenemos el expandir la aplicación a más condiciones crónicas. Sabemos que diabetes mellitus e hipertensión no son las únicas, son de las que tienen mayor prevalencia, pero existe un sinfín de condiciones que se pueden atender de esta misma manera, o al menos bajo esta misma óptica, digamos. También incrementar las variables de interés y variables a analizar. Como ya mencionamos, el desarrollo del algoritmo de Machine Learning fue bastante sencillo. Nos enfocamos a datos de biometría semáticas, química sanguínea, nos dieron unas 2 variables de interés más o menos, pero sabemos que obviamente incorporando un universo más amplio de factores y de variables, podemos, incluyendo factores demográficos, hábitos, incluso aspectos genéticos, vamos a tener una perspectiva muchísimo más alta, tanto de diagnóstico como de prognosis del cuadro clínico. Tercero, justo lo que comentaba en las conclusiones, vencer uno de los principales retos que afrontan la implementación de tecnologías en el sector salud. La industria de la salud es inherentemente conservadora y siempre va a tener cierta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, se debe promover algo sencillo, un cambio gradual para facilitar la adopción por parte de los pacientes y sobre todo por parte de los profesionales de la salud, ya que sin la adopción por parte de estos, el proyecto simplemente no tiene trascendencia. Por último, incluir recursos gráficos que expliquen la cronología de datos del paciente. Esta es una mejora que se puede dar al prototipo de la aplicación, que es precisamente no solamente tener que accesar fecha por fecha los datos del paciente, sino visualizar la progresión que ha tenido desde el inicio de que se toma registro de sus datos, ¿no? De esa manera no se tiene que estar entrevistando tanto al paciente, sino que se puede visualizar cómo ha sido la progresión y en cuánto tiempo, ¿verdad? Y bueno, aquí están nuestras referencias, nuestra bibliografía consultada. Y sin más que añadir, agradecemos mucho su atención, agradecemos mucho a nuestros asesores por brindarnos tanto apoyo, sobre todo en vista de que ambos somos parte del track administrativo y la parte del desarrollo del algoritmo se nos dificultó bastante. Y sin más por añadir, estamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor y Tania. La verdad es que está muy, muy interesante el proyecto y creo que es algo que en corto se puede llevar a atender a muchos pacientes. Muchas felicidades. Aquí hay varios aplausos virtuales también. Quisiera ver si hay algún comentario dentro de los asistentes. Sí. Digo, si nadie de los invitados quiere opinar, creo que sería muy valioso, obviamente, extender esto a más de 2 variables. De igual forma, extender, bueno, correr el modelo con una fuente de datos, pues obviamente más amplia, porque ahorita pues la muestra fue, digamos, pues de prueba, ¿no? Sin duda, necesitamos pues un rango de datos más, una muestra mucho más significativa. Me gusta mucho el proyecto, sobre todo porque pues la diabetes es un problema, no digamos a nivel nacional, a nivel mundial. Desafortunadamente en Latinoamérica es muy poco la atención integral que se da a un paciente con diabetes cuando no tiene las posibilidades económicas, o incluso por cultura, pues
ustedes, los doctores que nos acompañan, pues supongo que reciben al clásico enfermo que aún sigue tomando Coca-Cola y comiendo azúcar y estando enfermo, ¿no? Entonces creo que además de darnos esta información, nos ayuda, es una aplicación que se le podrían implementar módulos para continuar con la concientización de esta enfermedad, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Hay algo que quizás se nos olvidó incluir es, esta propuesta va muy especializada hacia el tratamiento individual de cada paciente, ¿no? Pero por supuesto va a generar la data como para crear estrategias a nivel de salud poblacional, ¿no? Eso también Ahora, es una referencia de seguimiento. ¿cuál es tu rango de error actualmente con la predicción? No les sabría dar el número, pero basándonos en solamente dos variables, que es el nivel muy bajo de análisis, la verdad. Exacto, es por Estaría eso mi dada. insistencia. Sin duda hay que crecerlo a más variables. Es muy importante, incluso ahorita con dos variables, que tengas consideración de cuál es tu rango de error actual, porque obviamente pues eso nos estará diciendo si en realidad el algoritmo está respondiendo o es una moneda al aire que puede ser un 50 y 50, ¿no? Yo sé que ahorita eso fue una cuestión de pequeña, con dos variables sencillas, pero sin duda habría que ponerle un poquito más de complejidad, sumar variables significativas o incluso buscar otros modelos. Sí, de hecho nos hubiera gustado tener mayor datos e indicadores, pero fue un poco complicado. Y si es dentro de las cosas que pensamos a futuro o podemos mejorar mucho, es eso, probar otros modelos también y agregar más datos, porque fue eso, fue que no pudimos probar el modelo con todos los datos que quisimos, sino con lo que teníamos. Sí, además digo, lo pueden crecer de una manera un poco más general, para poder obtener datos de alguna manera más sencilla, ¿no? A lo mejor no enfocarse específicamente a diabetes mellitus, sino a toda la diabetes en general y luego ir haciendo una clasificación dentro de los tipos de diabetes. Si quieren, digo, nosotras, tanto Adriana como yo, les vamos a seguir dando seguimiento a los proyectos y si quieren, posteriormente podemos ir viendo qué modelo se puede ir adaptando y de dónde podemos conseguir datos. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Tomás aquí, si gustas. ¿Qué ha habido? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Oye, pues no, pues primero que nada está chidísimo el proyecto, muchísimas felicidades, muy necesario. O sea, como bien sabemos ya todos los que estamos aquí, o sea, la medicina preventiva no es algo que tenemos en nuestro país, ¿no? En cuestión de los algoritmos, a mí me encanta el hecho de que estén o sea, que sea un nicho tan específico, ¿no? Yo sí, al contrario, yo sí me enfocaría a eso que están haciendo de diabetes mellitus con bien poquitas variables, principalmente para demostrar, porque realmente no se necesita, o sea, si ahorita gastas recursos y tiempo en decir, aquí está la mera solución de diabetes, que es a lo que van a llegar en años, les digo, de ahorita van a batallar mucho y va a ser muy difícil arrancarlo. Ahorita con lo que tienen es más que suficiente, ¿no? Aquí el reto principal que van a tener, y de nuevo, esto ya es por experiencia, y justo lo ven ustedes, es lo de los datos. Lo de los datos, es muy complicado que alguna empresa de expediente clínico electrónico se los comparta. Es muy complicado llegar a un hospital y que se los comparta. Es muy complicado incluso que el mismo paciente se los comparta, ¿no? Aunque lo tenga. Entonces, aquí el reto que van a tener ustedes es previo al arranque, se van a tener que mover un poco para hacer alianzas y encontrar el beneficio win-win. De nuevo, sacar algo directamente para pacientes es que es muy complejo. O sea, fuera de, por ejemplo, los calendarios menstruales que traen un gran beneficio, o sea, es un beneficio
casi tangible, palpable para las pacientes que lo usan, el sacar una aplicación así de que a mí se me hace ridículo, ¿no? Que, oye, pues el beneficio es de que pues, no te vas a morir, ¿sabes? O sea, con ese beneficio debería ser suficiente, pero la gente no lo entiende. Entonces, va a tocar que se muevan ya de la parte de negocio para buscar diferentes convenios. Lo hemos visto con diferentes empresas. Por ejemplo, una de las más conocidas enfocadas en la cuestión de diabetes es Vitao, que empezó como una farmacia específicamente como para diabetes, y ahorita si ven la trayectoria que tiene, tuvieron que hacer una serie de alianzas, tal vez ellos no directamente para la data como tal, pero para que pudieran aterrizar los pacientes aquí. Ustedes van a tener que moverse de una manera similar, o sea, por ejemplo, Vitao podría ser un inicio bueno, que de hecho Health IDs yo creo que los podría conectar sin ningún problema, ya que ustedes, al ser una herramienta muy específica, y está excelente empezar de esta manera tan específica con diabetes, van a tener que mostrar, o sea, yo como persona tengo que sentir y ver un beneficio para poder bajar su app y estarlo usando. Si el beneficio es que me llegue el medicamento a domicilio, que me llegue con descuento, si el beneficio es que el doctor va a tener esta información, se van a tener que mover con doctores, endocrinólogos, tal vez hasta con clínicas del azúcar, etc., etc., etc. El proyecto está extraordinario, yo creo que la tecnología que tienen está extraordinaria, va a ayudar y va a cambiar vidas, es hacia donde tenemos que llegar. Vamos a llegar en 20, 30 años, se los aseguro. El punto es de que queremos llegar en 3 años y de la mano, por ejemplo, de ustedes, de proyectos como de ustedes. Entonces yo recomendaría mucho, la tecnología está perfecta, con las variables que tienen está perfecto, o sea, ya es suficiente es poder decir, tienes riesgo de quedarte ciego, ¿no? Como lo hace Prosperia, otra empresa, ¿no? De, oye, pues retinopatía diabética, pum. Y ellos se enfocaron en eso y les está yendo chido. Entonces ustedes que se enfoquen en algo específico y empiecen a moverse, aunque todavía no lancen, aunque esté en prototipo, aunque esté todo, acérquense, muévanse, hablen de que, oye, tengo esto, tengo esto, tengo esto, porque va a salir un interesado. Por ejemplo, de nuevo, voy a recaer en Vitao, no sé, no me consta, pero que Vitao diga, híjole, a mí me interesa porque esto a mí me va a hacer llegar más gente, voy a vender más. Siempre tengan en mente de que nadie ayuda por ayudar, es la realidad del negocio y está bien, o sea, hay que ver el win-win. O sea, ustedes se van a beneficiar lanzando la plataforma, teniendo usuarios, Vitao se va a beneficiar teniendo más ventas. Si se alían, por ejemplo, con Medimont, otra farmacia a domicilio, es el mismo tema. Se alían con un expediente clínico electrónico, ¿cuál va a ser el beneficio para el expediente y cuál va a ser el de ustedes, ¿no? De nuevo, muchas felicidades, está chidísimo el proyecto, o sea, muy, muy necesario. Está muy bien que se enfoquen en algo así tan puntual y sí, para que dentro de 2, 3 años ya empiecen a saltar, a expandir ya todo el algoritmo, a expandir a enfermedades y demás, ¿no? Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Tomás. Aquí hay un comentario de Nidia que dice que con gusto podría ayudarles con más datos reales sobre diabetes para su proyecto. Muchas gracias, Nidia. Sí, gracias. Sin duda, creo que dieron en un punto importante el poder tener el seguimiento, el tracking de un paciente es muy importante para la salud propiamente del paciente, pero también para ir viendo poco a poco cómo vamos dando tratamientos, generando estas estancias hospitalarias si hubiera el caso, complicaciones, y viendo a nivel individual, pero también a nivel macro, el cómo la población mexicana va en lo que es la diabetes, las tendencias que van surgiendo, medicamentos, etcétera. Hay muchas opciones que se pueden seguir por acá. Y también otro punto que creo que dieron clave es esto, la disponibilidad de datos. El punto que toca Tomás es sin duda uno importante. Cómo hacer que estos datos sean disponibles al menos de forma anonimizada para que podamos conocer más y mejor a nuestra población en determinada enfermedad, ¿verdad? Mucho hemos platicado de las estadísticas que existen en otros países y están muy bien para otros países, pero conocerla hacia nuestra realidad, en el contexto en el que vivimos, con el sistema de salud que tenemos en cada uno de los países de Latinoamérica. Entonces, eso nos ayudará muchísimo para desarrollar los siguientes años en salud para esta enfermedad, ya sea en prevención, obviamente en tratamiento como tal,
y evitar complicaciones que a largo plazo pueden generar un gasto mucho mayor para los individuos y también para el sistema de salud en general. Entonces, muchísimas felicidades, la verdad es que muy buena herramienta. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los compañeros por los proyectos. Excelente. Y bueno, ahora me gustaría dar parte a esta última sección de la sesión del día de hoy. Este es el resumen de los proyectos que vimos el día de hoy, que estuvimos platicando, para que los conozcan nuevamente por si el nombre de alguno de ellos se les escapa. Aquí están el título de su proyecto, los equipos y asesores, por si quieren posteriormente contactarlos. También nos pueden mandar ahí un correo o un mensaje para poderles poner en contacto a través de correo con ellos. Y por qué no, poder apoyarlos para darles seguimiento y que crezcan estos proyectos. El Slack va a seguir activo para cuando quieran escribir ahí. Sí, también eso es bien importante para todos ustedes si nos quieren enviar un mensaje. Y bueno, vamos a platicar un poquito del resumen de los logros del Health Data Science Program en esta primera edición. Juana, si gustas. Sí, bueno, pues en esta primera edición tuvimos algunos logros importantes que mencionar. En general, creo que el más importante es la colaboración, tanto entre estudiantes como profesores, como asesores, ya que es una colaboración de profesionales de diferentes países, que es el objetivo principal que esperábamos, además de, claro, formar este perfil especializado que apenas está tomando lugar en Latinoamérica. Para nosotros era muy importante que naciera esta colaboración debido a que no nada más es la realidad de México, ¿no? Sino es toda la realidad de América Latina. Se crearon proyectos viables de ciencia de datos en salud. ¿Viables a qué me refiero? Son proyectos que van a seguir en desarrollo. Como les mencionamos, buscaremos darle seguimiento. Incluso, pues si vemos alguna oportunidad para uno de sus proyectos, inmediatamente se los haremos saber. Para nosotros es muy importante que estos proyectos sigan vigentes, que sean utilizados. Ya hoy en esta reunión vimos el beneficio de estos. Otro de los logros que se fue dando a lo largo del programa fueron los planes de internship con diferentes instituciones. Una de ellas, la empresa de innovación en salud digital OVNI de Costa Rica, y otra con el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Además de colaboraciones directas con investigadores de instituciones mexicanas en salud, en este caso con la doctora Yalvi Valderas del INER, que por aquí nos acompaña. Y además tuvimos la creación de una semana de difusión científica de temas de salud y tecnología a través de conferencias que le llamamos la Health Data Week, que muy pronto va a tener también su segunda edición, ¿no? Muchísimas gracias, ¿Listo? Juana. Sí, perdón, sí, listo. Y bueno, con esto nos gustaría dar parte al cierre, a platicarles. Ha sido, la verdad, un gusto para nosotros que hayan decidido ser parte de esta primera generación. La verdad, sin duda, es algo que, como bien decía Juana, apenas vamos comenzando, pero en los siguientes años va a tener demasiado crecimiento en Latinoamérica, en la región. Y lo hemos estado viendo, las colaboraciones que se han hecho con diferentes organizaciones dentro y fuera de nuestro país. También, por ejemplo, tenemos a David, que es uno de nuestros alumnos que pertenece a otro país, y varios profesores que han estado en en general, diferentes países de la región. Nos llena de orgullo y nos da muchísima ilusión ver lo que va a estar pasando en los siguientes años en esta región, el crecimiento que vamos a tener para hospitales, para clínicas, para empresas del sector salud, para los sistemas de salud en Latinoamérica,
con profesionales que se integran a los equipos de informática en salud, también a los hospitales, y para la toma de decisiones basadas en los datos que generamos día a día. La verdad es que hay que justamente aprovechar estos datos, sacarles todo el jugo que podamos y poder tomar las mejores decisiones para los diferentes sistemas de salud que existen en la región. Y bueno, también aprovechar, agradecerle nuevamente a cada uno de nuestros profesores, a cada uno de nuestros keynote speakers, a cada uno de nuestros asesores de proyectos finales, que sin duda sin ustedes este programa no hubiera sido una realidad. Han trabajado junto con nosotros para desarrollar este programa, y también apoyar de one-to-one a cada uno de nuestros estudiantes, que bueno, ya los han mencionado varias veces por aquí, que creo que la ayuda ha sido muy, muy buena. También comentarles que, como bien decía Juana, vamos a estar dando seguimiento a estos proyectos. Nos encantaría verlos, ver esa evolución en los próximos meses que va a estar teniendo. Y también para los que decidieron tomar el internship, pues también vamos a estar ahí dando seguimiento con los diferentes proyectos y programas a los que se integran a partir de la siguiente semana. Y finalmente también platicarles acerca de lo que será la segunda edición del Health Data Science Program. Si quieres, Juana. Sí, pues ya dentro de 2 semanas haremos la apertura de inscripciones para la segunda edición de este diplomado, que tendrá inicio el 2 de octubre del presente año. Nuevamente durará 6 meses y bueno, tendrá el mismo esquema que en la primera edición. Vamos a tener los módulos, además de una serie de conferencias que cierre cada módulo. Nos acompañarán nuestros asesores, nuestros profesores, y claro, el programa de internship ya formará parte integral de esta segunda edición. Así es, así es. Entonces, pues de nuevo agradecerles mucho a todos ustedes por haber formado parte de esta edición y felicitarlos también por haber llegado hasta aquí. Creo que sin duda han hecho un trabajo increíble cada uno de ustedes, y sabemos que tienen mucho más por delante por hacer. Los estaremos viendo y dando seguimiento en los próximos meses de ver dónde están y qué han logrado por su propia cuenta también. Y bueno, a los que deseen, nos estaremos viendo en el lanzamiento de la segunda edición del Health Data Science Program a partir del 4 de agosto, que es cuando lo haremos, el lanzamiento. Y bueno, estaremos también en contacto a través de redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes y ha sido un gusto tenerlos el día de hoy aquí. Nos vemos. Gracias.